día, ¿cómo les va? Acá estamos en el Instituto Nacional de Epidemiología Juan Jara y estamos aquí con una presencia muy especial junto a nuestro equipo de promoción de la salud de acá del Instituto. Podemos contar con la profesora doctora Eva Josefina Quinteros Fleites. Ella es profesora de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Villa Clara, Cuba, y tenemos el honor de tenerla durante unos meses en Mar del Plata. Ella es pediatra, ha tenido una muy vasta experiencia que justamente nos va a contar ahora en promoción de la lactancia materna, además de ser doctora en Ciencias de la Salud y máster en Atención Primaria. Y bueno, justamente nos va a contar esta experiencia que tiene ella en lactancia materna. Justamente tenemos su libro, Lactancia Materna, Regalo de Vida, lo mejor para todos. Y bueno, vamos a poder tener el honor de escucharlo un poquito y que nos transmita su experiencia y poder conversar un poquito y poder hacerle algunas preguntas para que todos podamos aprender. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco mucho a la cátedra, al Departamento de Promoción de Salud y acá del Instituto Nacional de Epidemiología, el darme esta oportunidad hermosa de compartir saberes y de construir saberes juntos para un futuro. Porque lo más que amo es precisamente, me dediqué al tema de lactancia materna desde que me gradué en el año 1969. 68-69 fue mi último año de la carrera y mi primer año de residencia, pudiéramos decir. Porque eran momentos en los cuales la tasa de mortalidad infantil en Cuba estaba en 40 por 1000 nacidos vivos. Por lo tanto, yo tenía una ardua responsabilidad ya desde antes de graduarme, y en el momento de graduarme, el hospital decide, por una decisión de la provincia y del estado de la situación que existía, mantener a los que habíamos hecho un internado que se llamaba vertical, cuando aquel momento, que era hacerlo todo en una especialidad. Y deciden que yo sea una de las, finalmente fuimos 3 solamente los pediatras, que comenzamos allí en el hospital con la particularidad de que a la vez que llevábamos el trabajo asistencial de una sala de enfermedades diarreicas agudas, de una guardia de 24 horas y otras muchas más actividades, íbamos a los centros de salud en el horario de la tarde desde ese año 68-69, 10 años antes de Alma Ata. Iba a ese escenario y allí, ¿qué me encontraba? Yo digo que este fue el detonante para trabajar en lactancia, porque en la mañana veía morirse muchos niños por enfermedades diarreicas agudas. Cuando revisábamos las historias, atendíamos a los niños, esos niños venían con un denominador común. No estaban recibiendo lactancia materna ya al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Además de que se sumaban otros problemas epidemiológicos reales de aquel momento, un abuso exagerado de antibióticos, pero en realidad que cuando yo llegaba al centro de salud muy cansada, después de haber visto tantos niños tan graves, con infecciones muy feas, cuando llegamos por la tarde al consultorio, a lo que era nuestro centro de salud en aquel momento, las mamás, a quererle ofrecer lactancia artificial a sus niños, a decir que querían darle leche maternizada, pelargón, otros tipos de leche que se vendían en las farmacias en aquel momento en Cuba. Nosotros, que éramos jóvenes, acuérdense que hace 50 años atrás, pues simplemente algunas veces hasta nos disgustábamos con los padres. Los papás iban también reclamando las recetas, reclamando el que querían darle otra leche. Y yo algunas veces tengo que decirles, como una crítica a mí mismo actual, que allí no tenía la paciencia que tengo hoy. Así que algunas veces decía,
señor, mire, yo lo hago por su bien, porque es lo que yo creo que es mejor para su niño, pero el dinero lo va a malgastar usted en esa leche. Esa era la respuesta que me recuerdo. No me recuerdo de muchas cosas, pero sí me recuerdo de eso que yo le argumentaba. También argumentaba algo que sigo argumentando o usé por muchos años y ya no lo uso, que la mejor leche para su niño era la de la mamá, y le trataba de transmitir diciendo, usted no tiene en su casa alguna gata, no ha parido la gata, siempre tiene para todos los gaticos, y para los perritos una perra también tiene leche, así que nosotros tenemos la responsabilidad de decirles que esa es la mejor leche. Bueno, pero ustedes saben que en aquel momento las condiciones eran muy diferentes. De 40 por 1000 nacidos vivos, no voy a hacer la historia de toda mi vida de pediatra, pasamos a tener en este momento 4 por 1000 nacidos vivos. Y hay provincias de Cuba que tienen 2,1, 2,8, 3,5, es decir, que hay muchas provincias, dentro de ellas la nuestra, que está con muy buenos resultados en mortalidad infantil desde hace muchos años. ¿Cuál fue la experiencia? Que cuando me fui al posgraduado ya como especialista, decidí que mi tesis que tenía que presentar para defender la especialidad en pediatría de primer grado fuera en lactancia materna. Y en el año 1975 ya defendí mi tesis de lactancia materna, mi primer trabajo de investigación. Justo fue ese trabajo en una regional, en varias regiones de Cuba, que en aquel momento se llamaba Regional Caibarí, y estaba en la antigua provincia de Las Piñas. Así las cosas empiezan mi depulsar, mi hablar con la mamá, mi tratar de ayudar. Voy a sintetizar porque voy a decirles solamente que pasé por una etapa en que trabajaba por la lactancia para que el niño no se enfermara. Pues tengo muchos de los actuales pediatras que hicieron su tesis en este tema también, en innumerables temas. Bien, ahora desarrollamos con una de esas pediatras, brillante en estos momentos, doctora en ciencias de la salud también, un trabajo en puericultura prenatal. Esa fue una variante, trabajando con la mamá para enseñarla, para educar, para promover salud entre otras madres y ella. Y eso lo empezamos bien precozmente también cuando empezamos el trabajo de promoción de salud, porque justo estaba el año 1986, la Carta de Ottawa, y nosotros estábamos tratando de rescatar esto de la promoción de salud desde su nacimiento, por así decirlo. Así las cosas, después se instaura el programa del médico y la enfermera de la familia, y yo empiezo a trabajar como visitando todos los consultorios, en todos los barrios, en todos los lugares, y ahí visitando a las madres. Desde antes lo hacía también, pero allí se intensificó esta relación con la mamá, viendo todos los problemas que acontecían, cómo acontecían, viendo todas las dudas, las preocupaciones, los mitos. Y seguimos trabajando en esa línea antes en el embarazo, en el parto, después del parto en el área de salud otra vez, haciendo grupos, que en otro momento vamos a hablar de esa parte de consejería grupal que me encanta. Pero llegó un momento que yo decidí hacer la maestría en atención primaria, cuando ya llevaba muchos años y ya se me había surgido en una oportunidad la idea de hacer un proyecto y de trabajar con la infancia para rescatar la cultura del amamantamiento. Y ahí es donde nace Sanita. Sanita, ¿ya? Sanita. Y yo puse Sanita, muñeca promotora de salud, una experiencia de promoción de salud de la cultura de amamantar. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, estaba yo en un consultorio de pediatra, llego a interconsultar unos pacientes con el residente. Actualmente, antes de venir para acá, era mi jefe de departamento, ¿ve? Y entonces él, estaba una niña allí, y a mí se me ocurre decirle a la mamá, perdón,
se me ocurre decirle a la niña, cuando tú seas grande, ¿verdad? Y tengas un bebé, ¿verdad? Que le vas a dar la tetica. Uy, la niña hizo así y se quedó como que atemorizada de lo que yo había dicho. Entonces yo le digo, sí, la tetica, ese es un órgano que tenemos, la glándula mamaria, que es para producir leche para alimentar al bebé cuando nace. Bueno, ustedes saben que cada etapa de la vida tiene una actividad esencial, fundamental, y que en la etapa del niño preescolar, desde que en la primera infancia, la infancia temprana, cada uno tiene una clasificación diferente. Yo no le puse mucho valor a eso en aquel momento, simplemente yo quería tener una muñeca, y una noche cuando llegué a la casa y ya había visto la muñeca que me confeccionó la señora, que yo le pedí que lo hiciera a través de una amistad, se me ocurrió que mis dos hijas se llaman una Sarita y otra Anita, y que la combinación de que yo quería una muñeca que fuera Sanita era como una mezcla del nombre de mis dos hijas. Así que yo dije, bueno, yo le voy a poner Sanita, muñeca promotora de salud. Eso fue por allá por el año 1996, más o menos. Este momento que se hace Sanita, cuando ya yo la veo con la posibilidad de hacer algo más, yo hablo con la muchacha y se me ocurre la idea de que todas las mujeres en Cuba que tienen un bebé siempre andan con una bolsa de pañales se llama. Porque acuérdense que nosotros, bueno, ahora que hay descartable, también la mamá lleva una bolsa donde lleva los pañales del niño y lleva todo lo que es del nené en ese bolso. No sé si acá se hará igual. Entonces yo digo, bueno, Sanita va a tener también una carterita para llevar algo, pero ahí va a llevar los mensajes de salud, los que son positivos, los que son buenos para la salud, y algunos que queremos especialmente decir que está prohibido, que es peligroso, igual que el rojo del semáforo que dice pare, igual que el semáforo en rojo dice que no podemos pasar la calle, así entonces va a ser con ese lado de la bolsita. Entonces fue que yo tuve la idea de que Sanita tuviera también una bolsita. Entonces aquí, en este momento, solamente les voy a enseñar que Sanita tiene una bolsita roja por un lado y blanca por el otro lado. Y ahí en esa bolsita, en ese compartimento, van mensajes de salud. Ahora, la muñeca lo que tiene de particular es que fue como el que ustedes saben como docente, que lo primero que nosotros tenemos que tener cuando vamos a dar una actividad docente, cuando tenemos que hacer alguna actividad con los otros, es tener un objetivo bien claro de lo que nosotros queremos. ¿Qué yo quería en aquel momento? Y lo sigo queriendo, por eso es que estábamos comentando. Lo sigo queriendo. Si en el disco rígido, no sé cómo ustedes le dicen, acá, el niño juega toda una vida a que le da la mamadera a su muñeca. La niña, el varón de su hermano, la ve jugando a que le da el biberón a la muñeca. Después tiene una hermana, tiene otra persona, también percibe todo el mundo que está allí, que ella está dándole biberón a su muñeca. Mamadera, le dicen acá, mamadera. Entonces, cuando la niña de pronto se vuelve adolescente, que sigue también observando esas imágenes, y de pronto está en el parto, y el médico llega y le dice, no, el biberón, la mamadera no, hay que darle el pecho. Es como que la cultura que ella ha creado, las imágenes que ella tiene en su rígido, son tan fuertes que a la menor pensar que no tiene leche suficiente, pensar que está llorando por hambre, pues quiere acudir a la imagen que ella tiene. Entonces yo pienso que el juego, que es la actividad fundamental en la edad preescolar, hay que reforzarlo para que el juego de nuestros hijos logre enfocar hacia lo que es el rescate de la cultura del amamantamiento. La muñequita tiene
un bebé prendido con un brochecito primero, con un abrojo después. Si no tenemos para ponerle un muñequito pequeño, incentivar a las niñas en los jardines, en las escuelas, en las casas, a que jueguen con una muñeca que sea pro lactancia materna. En toda actividad de promoción de salud tiene que haber un mensaje educativo que, si está acompañado de algo visual o de algo que hacemos, es mejor, y tiene que haber la participación de todos. Por eso nosotros empezamos a trabajar en los jardines con grupos de niños, con los profesores, con la cocinera, con la que limpiaba el piso, con todos las que estaban allí en función de cuidar a los niños, para que todos habláramos un mismo idioma en cuanto a la importancia de rescatar la cultura del amamantamiento. Y los niños en su juego de roles, en aquel momento que todavía no había un programa, porque fíjense que todavía no he hablado de un programa, pero había la idea, había un medio de enseñanza, Sanita. ¿Qué pasó? Que las maestras nos decían a nosotros que los niños se portaban mejor porque se querían llevar la muñeca para su casa el fin de semana, porque se le ocurrió a una docente decirle, el que se porte bien, no sé si es la palabra que se use acá, el que se porte bien se lleva a Sanita el fin de semana para su casa. Había unas cuantas Sanitas que esa señora nos hizo y así empezó el proyecto, pero no había más nada que un objetivo claro, que eso no se nos puede olvidar, y un medio de enseñanza. Acá les voy a pasar unas cositas muy brevemente. Es decir, que el problema de salud era la baja, las mamás no amamantaban. Entonces probamos diversas estrategias, es decir, a ayudar a las mamás en la etapa del embarazo con puericultura prenatal, que sigue siendo muy importante para mí, puericultura postnatal también, es decir, cuando la ayuda mutua, todas estas cosas que ya yo las estaba haciendo. La palabra es porque la idea me vino y lo hice, pero ahora les voy a contar cómo realmente ocurrió. Y una nueva idea que se ocurre, ahí nace la muñeca ya con nombre, Sanita, muñeca promotora de salud, la patentizamos. La patente no sé para qué, además de para pasar mucho trabajo, para qué me ha servido, pero bueno, no importa porque hasta una marca, ¿no?, que decía así, Sanita, muñeca promotora de salud. La verdad es que esta señora que nos apoyó por un proyecto muy sencillo, que una tarde a las 4 de la tarde alguien me dijo que hiciera un perfil de proyecto de una página, alguien me ayudó, una persona iba a viajar a España. Bueno, para que ustedes sepan las interioridades, un club de solidaridad con Cuba en España hizo como una subasta de unos cuadros y con lo que recaudaron nos mandaron una platita que fue a la universidad, como es lógico, y de allí me la daban con muchas cautelas y requisitos. Y mi familia, tengo que decirlo porque si no sería injusta, mi esposo me llevaba a una textilera a hablar con una persona para que me vendieran las telas, para cargar nosotros la tela, subir 5 pisos, para llevársela a la señora. Todo eso lo hizo la familia. Así que todo el mundo en mi casa participó. Así que también fue una verdadera tarea de promoción, porque si todos no participamos, no hay promoción. Eso yo lo voy a estar diciendo porque quiero que eso es una de las cosas que hay que significar. Por lo tanto, después, cuando era muy difícil y quisimos hacer una muñeca industrial, es otra historia que no la voy a hacer, pero fuimos a La Habana muchas veces, logramos que una fábrica de juguetes de Cuba nos hiciera una segunda Sanita, más bonita, más duradera, pero de todas maneras, siempre que podíamos seguíamos manteniendo la Sanita original. ¿Cuál es la idea? Que sea Sanita o no sea Sanita, se trabaje la cultura el rescate de la cultura del amamantamiento. Bien, aunque no tengamos a Sanita, pero trabajar con este proyecto. Ya yo tenía las muñecas, hubo una maestrante del grupo
primero me estimuló mucho el poder llegar a hacer eso, porque fue una linda experiencia, pude grabar a los niños, que son una maravillosa experiencia, con nuestros recursos, y después que eso estuvo, una de las maestrantes que se graduó junto conmigo dijo, yo estoy dispuesta, a ella la ubicaron como responsable de promoción de salud en un área de salud, y ella hizo la extensión de ese programa, logramos imprimirlo, que para 5 hojas, para todos que alguien tenga el programa en la mano, eso es casi que imposible, lo logramos, lo llevamos, hicimos las muñecas, se llevaron, y hubo todos los jardines de esa área, se hizo la aplicación del programa. Evaluamos también, y después se hizo en todas las áreas de la ciudad de Santa Clara, en los jardines que se llegó con el programa, eran 7 áreas de salud, y allí también se hizo una evaluación antes y una evaluación después. ¿Qué me pasó después? Que voy ahora a la parte cuando estaba haciendo esto por primera vez. Fíjense que estábamos en el año 1999. Yo me examiné de máster en el 2000, hace nada más que 18 años. Así que no hace tanto. Y entonces, bueno, esto es un grafiquito que no es original, que acá debía haber un auto muy antiguo, es de un español, que se llama Turabiano. Pero yo siempre traigo esta foto porque mi profesor de pediatría, que fue también la persona que me guió para que yo amara tanto la lactancia materna, el día antes de fallecer fue con nosotros a un lugar a hacer una evaluación docente, y uno de los médicos de allí generales, la medicina general integral, es una especialidad que nosotros nos sumamos a ella desde el inicio, y este profesor pediatra también fue conmigo a evaluar a un municipio, se llama Encrucijada, y cuando vio el carrito, me dijo, hecho así como de carrito moderno, yo lo que hacía era que muchas veces lo quería pintar en el pizarrón, quería explicarle al que se estaba examinando para docente, que no podía decir, ahora voy a dar una actividad de promoción de salud aquí con ustedes, porque les voy a leer esta charla de tal cosa. Entonces yo le decía al profesor, ¿cuándo podrán entender que la promoción de salud es más que una actividad educativa, que la educación para la salud no es más que el vehículo, no es más que el autito que va por el camino de aquí a Placeta, digo yo en Cuba, de aquí a Valcárcel, digo acá en Argentina, va el autito por la ruta, que ya me lo aprendí también. Entonces la ruta es la participación de todas las personas, y sin participación no puede haber promoción de salud. Entonces esto lo rescaté con esta nueva imagen que guardo también con mucho cariño del profesor, y rescaté estos dos materiales, el del marco para la promoción de salud, donde habla de los mecanismos de promoción de salud, el autocuidado, la ayuda mutua y el ambiente sano. Rescaté esos 3 mensajes para ya consolidar todo lo que habíamos hecho antes para estimular el autocuidado desde las edades tempranas, la ayuda mutua, un niño ayudar a otro niño, y el ambiente sano. Entonces, para eso hicimos plegables, trípticos, toda una serie de cosas. Y también rescaté, esto lo traje muchas veces, las primeras veces que vine a Mar del Plata y a otros lugares, estuve trabajando en esto, y me acuerdo que en un lugar me dijeron que no se podía hacer algo de esto porque los kioscos en la escuela conspiraban cuando aquello todavía no se había trabajado lo de los kioscos saludables, las ciudades saludables. Quiere decir que uno piensa las cosas, después le dicen que no se puede hacer, pero uno persiste y alguna persevera, es optimista, ¿no? Y entonces también me cambió mucho y me gustó mucho, porque no hice más que pensar que iba por un buen camino. Cuando leí un artículo de Powell que habla del ejercicio físico, fíjense para que ustedes vean, es un ejercicio, los 2 artículos estos son de la antología de promoción de salud,
una publicación científica de OPS del año 1996, creo que. Entonces, ¿qué dice Powell? Hay que tener un grupo diana, hay que tener un ambiente, ¿ya? Y hay que tener una estrategia, pero hay una cuarta dimensión que no la logra dibujar en el cubo y que no se nos puede olvidar. La cuarta dimensión, ¿qué será? La intersectorialidad. Para mí, con ese nombre, para él, la cuarta dimensión es el que más de un actor o más de un conjunto de actores trabajen en el mismo tema. Es decir, que lo que refuerza la acción, la multiplica, la hace encender y hace que no se apague el fueguito, es precisamente la cuarta dimensión que no está aquí. Que algunas veces yo la pongo en otra diapo y pongo cuarta dimensión, pero hoy no la puse, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes son el grupo que están trabajando en este tema y yo no vengo aquí a enseñar a nadie, vengo a compartir una experiencia. Entonces, esto me llevó a que el producto tecnológico final, esto es uno de los jardines, aquí estoy yo, una de las enfermeras, debe haber sido la doctora, no la identifico en este momento, y estos son los niños. Entonces, se hizo un programa de promoción de salud para la infancia preescolar, ya ahora en el proceso del doctorado, que no lo voy a contar, pero teníamos bien claro. Ahora yo le puse acá, no para esto, sino porque lo estoy preparando para ver si lo comparto, es la palabra, con un grupo que está en un curso que se llama Cultura de Salud a todas las edades, donde ya vamos a finalizar, y entonces yo digo que se llame programa o se llame estrategia, se llame acciones o no se llame como no se llame, ¿ya? Sea para los niños, puede ser para los adolescentes, pero puede ser para los adultos mayores. El hecho es tener claro lo que queremos hacer. Que se promueva, por ejemplo, el amamantamiento, y que además nosotros nos pusimos como objetivo también el que los niños se convirtieran en promotores de salud, y fue así mismo porque los niños llegaban a la casa y le decían a los padres, y papá, ¿y por qué está fumando? Y papá, la dieta, el cepillado de los dientes. Bueno, ahora les voy a enseñar los temas. Los niños nos han demostrado que son excelentes promotores de salud, así que los contenidos que escogimos para poner las tarjetitas y hacerlo más didáctico desde antes, fue la higiene general, aseo personal, higiene bucal, los hábitos de alimentación adecuada, la lactancia materna estaba incluida allí, la actividad física sistemática, la nocividad de hábitos tóxicos, la prevención de accidentes y los hábitos de las relaciones interpersonales, porque el amor, la amistad, la verdad, el derecho, eso no lo podemos dejar de enseñar. Me acuerdo que en el año 1998 una profesora de salud pública muy exigente, cuando vio a Sanita y vio que tenía una tarjetita que tenía unos corazoncitos y decía esto de amistad y todo, le dijo, Eva Josefina, qué bueno que no se te olvidó poner algo que no sea además de las cosas que... Bueno, entonces el método fue el método lúdico, de colaborativo, de elaboración conjunta. Ahí están los niños sentados que no se ven porque está la diapositiva puesta atrás. Acá está Sanita. En el año 1993, el Hospital Materno de Santa Clara trabaja para ser hospital amigo de la madre y del niño, una estrategia de promoción de la lactancia de UNICEF mundialmente. Y trabajamos mucho. El hospital fue declarado primer hospital de Cuba amigo de la madre y del niño. Y se trabajó en los 10 pasos, que es una estrategia mundial que hay en todo el mundo. Y aquí lo hay, yo lo he visto aquí en San Luis, en los centros de salud, específicamente lo vi un día en San Luis porque iban a recibir esa condición. Nosotros lo llevamos a los consultorios y lo llevamos también a todas las esferas, esto de trabajar por la lactancia materna entre todos los sectores, y también Sanita se sumó a esta posibilidad que teníamos. Cuando llegamos a ratificar la condición de los hospitales, a visitar las áreas de salud, me encontré con que estos materiales y todas las presentaciones que yo he hecho en mi vida estaban en esos lugares. Y eso para mí fue tremenda alegría, porque
no están ni publicadas, ni están escritas en ningún lugar. Fue posterior a eso que nace este libro. Es decir, que este libro nace porque en esa comisión todo el mundo me decía, profe, pero ¿por qué no lo escribe? ¿No? Porque en realidad yo había escrito algo para el MFG21, que fue un programa que hubo a partir de la federación en la Universidad de La Plata, con el Linus, el doctor Diego Torino, la visión familiar, la visión individual y la visión comunitaria de la lactancia. Eso me lo pidieron como en el año 1999. Ya Sanita existía, pero no habíamos hecho una generalización de toda esta experiencia, que fue lo que llevamos después. Es decir, que el objetivo lo tenemos que tener bien claro. El objetivo que tuvo Sanita como una muñeca para que las niñas jugaran, que aprendieran o incorporaran la cultura del amamantamiento. Les voy a decir con honestidad que es increíble. Tengo una foto que quiero rescatarla, que es mi nieta de 6 años, en el mismo momento en que pasaba el huracán Irma, que toda la familia estaba como que en un lugar como de refugio en la misma casa, y de pronto dice mi hija mayor que ven a Ana Gabriela con la muñeca dándole el pecho a su muñeca en medio de aquella situación. Así que ella le tiró una foto y me la envió. Cuando el niño incorpora que la amamantara a su bebé, a su muñeca, en el juego, es una cosa importante. Yo creo que vamos a lograr. Entonces, no nos podemos pelear, porque sabemos que en el mundo capitalista hay mucho negocio para juguetes. Los juguetes son bien caros, pero son bien atractivos, y las muñecas que hoy en día se fabrican, yo creo que sinceramente teníamos que, igual hay un código de los sucedáneos que prohíbe la divulgación en los hospitales, y se sigue usando lactancia artificial en los hospitales, pero debía haber un código que prohibiera los juguetes, bueno, muchos juguetes que no tienen mensaje, no solamente de lactancia, sino yo siempre hablo, y eso puede ser otro momento en que yo hablo de que los juguetes transmiten violencia, que hay que matar al otro, y después estamos preocupados cuando la sociedad mata a alguien. Entonces es que los estamos enseñando a matar desde que nacen. Entonces yo pienso que esto hay que tomarlo en serio, que rescatar la cultura de salud en general y específicamente en la lactancia materna es muy importante. Yo pienso que nada, que hay que seguir adelante, que hay que ser optimistas, humildes y tener paciencia, y que nos parece que esto no va a resultar, pero sí resulta, que las mentes de los niños van cambiando, y los niños estos van a ser los decisores en unos años de este país y de otros países del mundo. Por lo tanto, vale la pena trabajar cada día por algo que sabemos que tiene ventajas, no solamente nutritivas, no solamente afectivas, no solamente ecológicas, psicológicas, desde la inteligencia, el desarrollo emocional, y que de verdad podamos lograr poner un granito de harina a este problema, que es un problema mundial. Así que yo les agradezco el haberme permitido. Yo traía una frase de Gabriela Mistral que dice que el momento es ahora, que a los niños no les podemos decir mañana. Me gusta mucho esa frase. Quiere decir que no se las puse porque ya estaba en otra presentación, pero si no, no soy Josefina, porque soy así muy mal. Pero bueno, lo importante es que quede con ustedes, que les agradezco el haberme invitado y el haberme incorporado un poquito de lo que pasó en esta historia, que es bastante larga. Muchas gracias. Bueno, ahora vienen las preguntas. No más que preguntas. Yo tengo el libro que me lo obsequiaste y... Yo tengo unos libros para dar al resto de la cátedra, pero lo que pasa es que no están en este momento. Me quedé pensando. Tengo deudas. Y reflexionando un poco en esto de la cultura del amamantamiento, yo decía, ¿cómo hizo Josefina para ir replicando esto en Cuba, en Colombia, en Argentina? Ya lleva muchísimos años fomentando. Y ahora que lo vuelvo a escuchar, porque ya te he escuchado y he tenido la oportunidad de escucharte en otro momento, digo, yo amamanté a mis hijos hasta los 2 años, o sea, soy pro lactancia materna.
pero todos los juguetes que tienen biberón, chupete, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta que de alguna manera, si bien uno va, ¿no es cierto?, y promueve la lactancia materna, también tenemos la invasión cultural con la que no estamos pudiendo o no estamos percibiendo de alguna manera que está atentando contra esa cultura del amamantamiento. Así que me voy con esa idea para trabajar primero hacia el interior de mi casa y después para ver cómo hago para también llevarla hacia afuera, ¿no? Claro. Creo que es lo más difícil, ¿no? Competir contra el mercado, contra el marketing, el merchandising. Déjame decirte que hay muchas cosas, perdóname que yo haga esta salvedad, pero bueno, dentro de las muchas cosas que hay, yo tengo un librito de cuentos como diseñado, que está dibujado por un muchachito, un niño que vivía al lado de mi casa y que él estaba en una escuela y pintaba, pero era un niño, un adolescente, vamos a decir. Y yo hice el librito. Nosotros en Cuba presentamos estas cosas en forum, y cada vez que yo iba con Sanita siempre me llevaba un premio, porque a la gente la experiencia le gustaba, no voy a decir que no. Y esa vez yo hice ese librito de cuentos que se llama Sanita te quiere enseñar, porque yo hice unos cuentos para el proyecto que sí se aplicaron. Un cuento muy sencillo, ¿no? Un cuento para lograr, porque eso es más complejo, hablar de lo del doctorado, un cuento que logre que la maestra del jardín, pero y por eso yo le digo que en otro momento podemos hablar de las herramientas que se pueden usar, que están, lo que no hemos tenido posibilidades de digamos, en el mismo, ese es un librito de cuentos, como para que estuviera en las tiendas. No es que yo quiera ganar dinero, sinceramente lo digo, no estoy, pero yo soñé con que el librito estuviera. Cuando vi que no se podía, ni tan siquiera podía tener un ejemplar en blanco y negro en la mano, así que lo tengo digital. Yo me conformo con tenerlo digital. Entonces yo le puse Sanita te quiere enseñar, y cuando llegué a Argentina le empezamos nosotros a querer cambiarle algunas de las frases, porque como es lógico es otra cultura. Dice que es un librito que te va a enseñar, que Sanita te quiere enseñar, y entonces le dice lo que Sanita le quiere enseñar sobre el medio ambiente, sobre la lactancia, sobre los hábitos tóxicos, toda una serie de cosas. Bueno, primero rescatar mucho el tema de lo que decías al final de los aspectos positivos de la lactancia materna, porque en el imaginario de lo que se cree en general se vincula a la lactancia materna únicamente como una cuestión alimentaria. Porque es importante, porque solamente por el tema alimentario. Sin embargo hay muchos aspectos positivos. Bueno, vos decías los trabajos que ya han demostrado en cuanto al desarrollo de la inteligencia del niño, el papel de la inmunidad es importantísimo, porque a través de la leche materna se transmiten anticuerpos que son fundamentales en la protección del lactante en los primeros 6 meses de vida. Y después aspectos positivos para la madre, porque puede ser o único método anticonceptivo o coadyuvante de otros métodos anticonceptivos también, y en la prevención de algunos cánceres. O sea que son múltiples realmente los beneficios de la lactancia materna, más allá de lo alimentario, por eso es tan importante promoverla. Lo que por ahí me interesaba preguntarte cómo trabajan, o una cosa, yo como médico generalista me ha tocado ver mucho esta cuestión de tengo poca leche. ¿Por qué tengo poca leche? Y que el niño llora y que no logro satisfacerlo. Y muchas veces está también la influencia de las abuelas, que fueron de una generación en donde se promovía la leche artificial. Y entonces suelen influir. ¿Cómo trabajan ustedes? No, mira, eso... en eso se basan la mayoría de los plegables, después te lo voy a compartir, pero nosotros lo trabajamos de esta manera. Yo digo que hay una sola cosa que puede ser una sola la respuesta. La respuesta usual es darle una tomita de leche. Eso lo vimos en el seminario con los estudiantes ahora en segundo año, ahora en NSD. Es decir, que a varias de las personas allí le dijeron, dale una tomita de leche, o dale una mamadera, ¿no? O, bueno, porque el médico, primero no es el primero que no está convencido, la enfermera tampoco quizá, no ha tenido quizás una experiencia previa como papá, o como abuelo, o simplemente no quiere perder tiempo y es más fácil prescribir, bueno, dale una mamadera.
hay una sola respuesta, que es decirle a la mamá, mamá, mientras él más mame, más leche se va a producir. Nosotros hacemos algunas estrategias en los talleres de lactancia, que es enfatizar en que en los primeros días el niño, cuando hay altas temperaturas, por encima de 36 y está muy arropado, no succiona. Número 2, enfatizamos en que en la primera etapa, antes de que esté establecida la lactancia, tiene que ser muy frecuente el amamantamiento, es decir, no puede ser, es a libre demanda, sí, a los 15 minutos puede mamar, pero si está 2 horas, a las 2 horas, en los primeros 15 días lo despertamos para que succione, porque repetimos, hay que repetir y repetir, y lograr que la gente lo incorpore, que a mayor succión, mayor producción de leche. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo un niño que viene a la consulta, me lo trae, o me llama una abuela, o me llama un papá, o me llama una doctora, y me dice que no está aumentando bien. Inclusive en los primeros días es fatal porque el niño se pone muy muy delgadito. Algunas de las fotos que tiene el libro son precisamente de ese tipo de niño que o tuvo un ítero o tuvo un peso insuficiente y no quiere despegar, le digo yo. Ahora, a esa mamá yo le digo, tú te lo pones cada 2 horas de día y cada 3 horas de noche. Cuando pasan unos días, voy y si no ha despegado bien, la madre le enseño la extracción manual de leche. Se extrae ella la misma leche manual y le da en la parte de arriba de lo que cubre la tetina, yo le digo el cubre, el protector, no sé, en un recipiente que no tenga tetina, le doy a tomar perfectamente, le enseño a la madre cómo se hace y se hace en la casa. Entonces cuando ese niño tiene, yo le digo, la lactancia materna equivale para el niño, es un trabajo, tiene que succionar los músculos, la evolución. Entonces, si tú le sacas, no tiene que, yo le digo, como le dice, no tiene que cortar el pasto al niño, no tiene que cortar el pasto. Entonces, él no la tiene que sacar de la mama. Yo se la saco y se la doy eso no tiene que succionar, nada más que tiene que tragar. Entonces ese niño hace así y ella le da el pecho, pero detrás le da el apoyo. Que el apoyo en el hospital, porque la Lorena me oyó una vez en el hospital con las nutricionistas, se lo dan el apoyo a eso, se lo dan con una fórmula suplementada y seguimos, porque entonces le introduces una tetina, cuando le introduce la tetina, la mamila, no sé cómo se llama, la mamadera, ya el niño no quiere, porque no es lo mismo tener que trabajar, que te traigan un plato de comida a las 12 del día hecho con arroz con gris, lechón y trachino de plátano verde. No tiene que trabajar, que lo traen cocinado a esta hora de la mañana, yo voy a ese ejemplo, ¿no? Entonces, entienden que lo que tenemos que lograr, y le habló del llanto, yo me puse a estudiar el llanto, por eso ustedes van a los que lean el libro, van a ver que estudié mucho el llanto, porque a mí me parece que el llanto es para mí es claro, el niño llora porque tiene sed, el niño llora porque tiene hambre, el niño llora porque tiene ganas que lo carguen, porque tiene ganas que lo arrullen, o porque tiene frío, porque está orinado, lo que ustedes quieran. Pero hay momentos en que el niño llora más. Esos periodos de llanto, que yo me decidí a estudiar el llanto porque todos los días, a las 7 de la noche llegaba alguien en mi casa, un niño en mano, con toda la familia incluida, en una casa que yo vivía, que era de este tamaño, y venía la madre, la abuela batiendo, la abuela batidora, y dime si no es así, la madre lo agita, el movimiento vigoroso incrementa el llanto, también lo estudié, entonces el niño llora más porque lo baten más, entonces el movimiento vigoroso, y entonces si yo le digo a la madre, mire mamá, hay un señor que se dedicó a estudiar el sueño y sabe que el niño crece, que el niño llora más a las 2 semanas, a las 4 semanas y a las 6 semanas, que son a los 15 días de nacido, al mes y medio y a las 12 semanas, perdón, que son a los 3 meses. Esa crisis de llanto, que se llaman llanto excesivo, que algunos dicen cólico, que aquí le dan simeticona, que allá le quieren dar de todo lo que hay, que yo lo viví como mamá, ¿ya? Que una no se callaba, ya. Eso hay que vivirlo para saber qué es. Bueno, eso
eso se corresponde con algo que se ha estudiado ahora que se llaman los periodos de crecimiento rápido. Es decir, que el niño va a crecer rápido y demanda, y siempre tiene leche, porque la madre lo pone a succionar. Si la madre logra levantarlo, logra calmar el llanto y lo pone a succionar, el niño sigue mamando y supera la crisis de crecimiento rápido. Las crisis de crecimiento rápido son a los 2 meses, perdón, a las 2 semanas, al mes y medio, es decir, a las 6 semanas y a los 3 meses, que son a las 12 semanas, ¿ya? 4 por 3, 12. Es decir, que esos son los periodos de crecimiento rápido. El niño llora porque necesita más, demanda. Y esa demanda la suple la glándula mamaria, ¿ya? Y ya cuando el niño tiene, la experiencia que tengo en los últimos años es que cuando el niño tiene 3 meses, ya duplicó, y está con pecho exclusivo, ya duplicó lo que empezó al nacer. ¿Y con cuánto nace? Con 3 kilos. Quiere decir, lo que duplicó, que dicen los libros, que duplica el peso a los 5 meses, simplemente a los 3 meses ya muchos niños duplicaron el peso. Y entonces, ¿qué decimos la madre? Que no se llena. Yo le digo, ¿cómo me va a decir que no se llena si ya pesa lo que debía pesar a los 5 meses? Pero esa herramienta hay que dársela a las personas que trabajan con lactancia. Y así muchas cosas, pero bueno, sobre todo que hay que tener el principio, porque, ¿sabes por qué digo esto? Porque en un programa de televisión que estaba yo justo en la casa de una vecina, cuando vi que estaban hablando y de pronto vi que le preguntan a una pediatra que fue mi alumna, y que dice, bueno, y la periodista insistía, y si la mamá dice que no se llena, y si ella dice que llora porque no se llena, y la señora ha dicho en el medio del programa de televisión, pues pongo un infarto, no se le puede recomendar, mira, no, creía que me iba a morir, porque hay una sola respuesta para que diga, el niño no se llena. La otra cosa es las evidencias de que se llena. Para mí, eso es un poco que está en unas filminas que después se las paso porque quiera, que dice, hay 3 cosas, ¿no? Primero, que ¿cómo está el pamper? Dirían ustedes. Yo digo, ¿cuántos pañales mojan? ¿Ya? ¿Cómo está el pamper? ¿De dónde salió esa agua? No toma ni agua. Es exclusiva, quiere decir que no toma ni agua aunque haya calor. Entonces, si tiene un pamper súper lleno, si aumentó de peso, y además yo le hago una maniobra en el borde superior de la areola, le presiono el borde superior de la areola, hago como si fuera un bautizo de leche para toda la familia. A la hora de esa visita yo hago que esté el padre, la abuela esa que dice que no se llena, y yo voy y le hago chip. Ya eso lo aprendí de la mamá y lo aprendí de la vida, no sé cómo lo aprendí, porque también esto lo digo muchas veces, pero bueno, como esto estaba circunscrito a media hora, no podía entrar en muchos detalles. Estamos con el hecho de que la anatomía de la mama no me gustaba darla en los cursos. Así que cuando logré entender que había que enseñar la anatomía de la mama para saber dónde están los senos lactíferos, para dar este apretoncito, que además es muy útil a la hora de sacar la leche, porque tú le haces así y sale en un momento una cantidad de leche que no te puedes imaginar. La gente se aprieta el pezón y ahí no sale leche. Es acá, y entonces aquí, cuando tú le haces así, le haces y se moja el padre, y moja la abuela, y moja todo el mundo, y me mojo yo, bueno, no importa. El problema es el efecto demostrativo. Yo quise hacer un trabajo de investigación como veces, pero sabes que la primera vez que me la miraron, como yo estaba con millones de cosas que hacer, millones de tareas, clase de maestría, clase de esto, un buen niño, no podía. Entonces me negué. Pero es que el efecto ese demostrativo, junto con lo que tú le dices a la mamá, corrige la posición, mejora el agarre. Cuando el niño agarra bien, traga. Lo que pasa es que algunas veces el agarre no traga. Perfecto. Y en forma cultural también yo trabajé con los Wichí en el norte, no había ninguna mamadera, todo el mundo daba. Sí, claro, por eso yo te digo. Culturalmente esas mamás sabían que sus niños hasta los 2 años tenían solamente la leche materna. Y se les ocurre otra cosa. Claro. A ver, bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque yo lo que quería es muy claro lo que ha contado, ¿no? Lo que nos ha transmitido.
que todo su conocimiento, que es enorme, y toda su sabiduría, aplicando el sentido común, todo lo que se puede brindar a la comunidad es maravilloso, maravilloso. Es infinito. Y además los niños, yo quisiera que ustedes oyeran, porque lo tengo grabado, lo tengo registrado, las anécdotas de los padres escribieron. Algunos escribieron con falta de ortografía, con letra, ha hecho que yo le haga un bate para jugar a la pelota, porque dice que hay que practicar deporte. Es decir, que los niños repican lo que tú le enseñas. Y el otro le decía a la abuela que tenía que lavarse los dientes 4 veces. Y la abuela decía que no había pasta dental. Entonces, bueno, todas las cosas, porque el niño que está triste, que no le da el beso que le da el papá cuando llega, y el papá le dice que qué le pasa, ¿no? Que estás tomando ron con tus amigos. yo no tengo la culpa, como digo yo. Claro, y gracias porque nos ha demostrado con tanto conocimiento y la sencillez que nos ha brindado todo. Sí, eso sí. No me hice más cuentos porque no me dejaba. Es muy buena la... Gracias. Sí, yo quería destacar que bueno, siempre en epidemiología se habla de los números sin lágrimas, y me parece que tu exposición, Josefina, nos ha hecho emocionar, y lo importante que es la recuperación de esa emoción en el trabajo en promoción de la salud, Claro. ¿cierto? O sea, vos partís desde las tasas de mortalidad infantil y llegás a la lactancia materna de una manera casi, digamos, artística, ¿no? Si se quiere. Muy humana. Sí, muy humana, y la recuperación del vínculo también, y de la muy subjetividad es tan importante. Muy, me parece muy que es una enseñanza enorme que estás transmitiendo. Claro. Por eso, cuando yo les decía que empezamos, que yo me gusta retomar algunas cosas y mejorarlo, yo tengo una filmina que dice que la madre es fuente de nutrición, el padre es fuente de seguridad, y las abuelas pueden ser fuente de dudas o preocupaciones o fuente de apoyo. Claro. Y entonces en estos días la miré y digo, ¿pero qué? ¿Pero qué estaba yo pensando cuando... La madre es fuente de amor, de apego y de nutrición. El padre es fuente de amor, de ayuda y seguridad. Y las abuelas de amor, y también pueden estar en pro o en contra, pero hay que ponérselo, porque el apego, todas estas cosas que como que pareciera que quieren sustituirnos por robots, no. En realidad es una maravillosa fuente de nutrición, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy convencida porque, bueno, estoy viendo la realidad de los pacientes, que son los que más nos ayudan a pensar. Cuando tú los vienes a ver, son adolescentes. Ya yo estoy viendo a los hijos de mis hijos, así que tienen no solamente en la familia, no solamente en la familia. Entonces creo que hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar con mucho amor, con mucha dedicación, con optimismo, que sí se pueden hacer muchísimas cosas. Yo pudiera estar 3 días contándole las vicisitudes de un chino en China, le decimos en Cuba, de las cosas que hay que hacer muchas veces para que se den las cosas, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco mucho porque a mí me encanta. Otro día, aunque no me graben, sí, y si me quieren grabar no me importa tampoco, porque yo cuando estoy dando esta actividad se me olvida si me están grabando o no. Yo creo que por eso a lo mejor sale bien, porque soy muy espontánea. Digo lo que eso sí me lo tienen que perdonar, porque a los 72 años no se puede cambiar. Qué maravilla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, José. Gracias.